Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y la ida de las semifinales de la A-League australiana dejó un sabor agridulce para la colonia peruana. Y es que el Sydney Fútbol Club de Piero Quispe empató 1 como local frente al Newcastle Jets, un resultado que obliga a los Sky Blues a definir la serie de visita. El volante nacional fue titular y se mantuvo en la cancha hasta los 86 minutos, un dato que ilusiona porque demuestra que el comando técnico confía plenamente en él, y donde lo pusieron como un enganche clásico, justo detrás de los delanteros, esa posición que tanto le gusta para meter pases filtrados, y la verdad es que se le vio activo, asociándose con sus compañeros en la ofensiva, buscando siempre habilitarlos dentro del área contraria. En varias jugadas los punteros quedaron mano a mano con el arquero rival, todo gracias a la visión de Piero. Incluso el propio peruano se animó a rematar al arco rival, aunque el portero de los Jets controló sin problemas. Eso sí, el gol no llegó para él, pero la intención estuvo. Ahora, no todo fue ataque, porque en defensa también aportó. Y ojo con esto porque muchos hinchas creen que solo brilla con la pelota. Quispe sumó cortes importantes a los atacantes rivales, interceptó balones en la zona de gestación del Newcastle y ganó cerca del 25% de sus duelos individuales por abajo. Para ser un volante ofensivo, ese porcentaje no es una maravilla, pero al menos mostró pierna fuerte y actitud. El problema es que su equipo dominó gran parte del partido con más posesión y llegadas, pero no pasó el empate. Los goles fueron marcados por Stamolopoulos y Eli Adams, lo que significó un baldazo de agua fría para el equipo local. Con este resultado, los Sky Blues tendrán que buscar su pase a la final del campeonato cuando visita el próximo 16 de mayo, o sea, todo o nada en casa ajena. Ahí esperemos que el peruano tenga mejores actuaciones porque es el momento de encenderse. La afición nacional, que siempre lo sigue, ya está quemando las redes pidiendo que se luzca, porque si sigue así, con muchos altibajos, lo único que logrará es ir atrapado en esta liga paupérrima, donde el nivel técnico dista mucho lo que se ve en la Liga Mexicana o en la Major League Soccer, que es donde supuestamente hay interés por él. Y es que Piero Quispe requiere levantar su carrera profesional urgentemente, porque lo contrario saldrá definitivamente de la órbita de la selección peruana. Ya lo hemos visto con otros compatriotas que se estancaron en campeonatos menores y el técnico en la bicolor dejó de mirarlos. El volante tiene calidad, pero no basta con eso, requiere regularidad y un escaparate más competitivo que lo obliga a mejorar físicamente, porque ese es su gran talón de Aquiles. Y aquí viene otra pregunta. ¿Será que Universitario de Deportes rompe el chanchito para repatriarlo? Los hinchas de la U sueñan con verlo otra vez con la camiseta merengue, armando juego como en el 2023 que obtuvieron la estrella 27, pero por lo pronto es difícil que vuelva al fútbol peruano. Los sueldos en Australia son estratosféricos, por lo que es muy difícil su entorno, agente, dejarán que vuelva al fútbol local. Veremos si Franco Velasco, al mando de la U, rompe el chanchito para traer al ex seleccionado nacional. Y en Brasil, un peruano por fin pudo ganar. Es que por la jornada 15 del acelerado, el Corinthians Ander Carrillo se llevó un triunfazo por 3-2 ante el Sao Paulo en uno de los tantos clásicos paulistas que queman las redes sociales. La culebra fue titular y se quedó en la cancha hasta los 83 minutos, mostrando esa entrega que lo caracteriza, pero sin desbordar como en sus épocas doradas. En labores defensivas, el peruano anduvo más correcto, recuperando balones, ganando en la mitad de los duelos individuales y despejando el peligro de su área. Eso sí, en ataque no se mandó con remates al arco ni pisó mucho el área rival, pero se asoció con sus compañeros y hasta habilitó en el campo contrario. El dato importante es que según las estadísticas del partido, Carrillo completó en el 89% de sus pases, recuperó 4 balones y cometió solo 2 faltas, números decentes por un volante de contención, pero que el hinchada del Timao espera más de un futbolista con su cartel. Ojo, lo más destacado llegó a los 52 minutos, cuando el marcador iba empatado a 1. Allí la culebra se combinó con Mateusinho por la banda derecha, y en el último pase el brasileño se metió al área contraria para sacar un derechazo imposible para el portero contrario. De esa manera se concretaba el 2-1, pero para Carrillo era su primera asistencia en la temporada. No es un gol, pero algo es algo para un futbolista que requiere demostrar que aún tiene gasolina. Sin embargo, no todo es color de rosa. Su nivel sigue dejando bastante que desear si es que pretende seguir en el Timao más allá de diciembre. Los directivos ya habrían puesto la mirada en jóvenes valores y la continuidad de la culebra no está asegurada. De hecho, ya se venía rumoreando que no le renovarían el contrato a fin de año. Con esta victoria, el equipo paulista sale de la zona de descenso, acomodándose con 18 unidades en la tabla. Nada del otro mundo, pero les da algo de respiro. En su próximo partido, recibirán al Barra de la Serie C por la Copa de Brasil, donde habrá que ver si el técnico le da descanso a la culebra para evitar una lesión
o si por el contrario lo pone de titular para que agarre ritmo. La lógica diría que debería jugar más suelta en el ataque contra un rival muy inferior, pero que el cuerpo técnico podría reservarlo pensando en el brasileirao. Lo cierto es que su etapa en ligas top puede estar llegando a su punto final. No es ningún secreto que Carrillo ya no es aquel extremo desequilibrante del Sporting de Lisboa o incluso del Al Hilal de Arabia Saudita. Algunos rumores que suena más fuerte ya lo colocan de vuelta en la Liga 1 peruana el próximo año. La gran pregunta es, ¿quién va a romper el chanchito para pagar su salario de élite? Porque la culebra no vendrá a hacer caridad. Alianza Lima suena el más cercano, aunque quien te dice si Universitario se mete la puja, aunque cada vez queda más claro que para la selección no debe ser considerado porque requerimos a futbolistas con otro nivel y otro ritmo. Ojalá que todos sus chupamedias dejen de pedirlo a cambio de migajas en podcast de medio pelo, porque la blanquirroja ya tiene que mirar hacia adelante al Mundial del 2030. En la altura de Moquegua, el AET se llevó un empate a 2 contra el Deportivo Moquegua en un cotejo que dejó bastantes decisiones arbitrales muy polémicas. Antes del encuentro, los moqueguanos llegaban con un baldazo de agua fría, luego caer en Matute ante Alianza Lima, mientras que los tarmeños estaban enchufados después de vencer al Atlético Grau. El cuadro local salió a morder desde el arranque y abrió la cuenta a los 21 minutos gracias a una jugada entre Edward Lastre y Jefferson Collazo. Lastre asistió en corto y Collazo soltó un zurdazo para vencer al arquero Juan David Valencia. En la segunda mitad, el ingreso de Joe Rojas le dio otra cara al partido. Apenas empezó el complemento, el atacante cazó un centro cruzado y definió para poner el 1-1 transitorio. Todo hace indicar que el encuentro termina igualado. Sin embargo, apareció Luis Gómez para culminar un contragolpe y poner arriba al visitante. Parece que se robaban la victoria, pero el festejo le duró muy poco, porque un minuto más tarde, el árbitro Víctor Cori se sacó la chapita y pitó penal tras una falta de Narváez sobre Angulo. El propio Angulo agarró la pelota con huevos y convirtió el 2-2 definitivo. Con esta igualdad, AET llegó a las 17 unidades, empatado con Moquegua en la tabla de la apertura. En la siguiente jornada, los sureños visitarán a los Chancas en Andahuaylas, mientras que los tarmeños recibirán a Comerciantes Unidos. Y vamos a un partido que dejó bastante que desear, pero en Arequipa, aunque no sea jugado en la Ciudad Blanca. Y es que el Comerciantes Unidos sacó un valioso empate a 1 frente a Melgar, en condición de local, jugando en Cutervo. Una igualdad sobre la hora que sabía fiesta. Las águilas cutervinas salieron con todo apenas sonó el silbato. Al frente el dominó, la pasaba mal en la salida. Y los locales estuvieron cerca de capitalizar un par de hierros groseros durante los primeros compases. Pero el partido se fue asentando y Melgar empezó a encontrar su ritmo en el campo de juego, mostrando sus credenciales, aunque sin inquietar realmente al arquero rival. El problema para el local llegó justo antes del descanso, a los 44 minutos, cuando un córner bien ejecutado y un cabezazo de Salas en el corazón del área pusieron el 1-0 para el equipo arequipeño. En el segundo tiempo la cosa cambió, Comerciante se transformó, se bañó en la pelota y metió a Melgar en su propio terreno, pero esa superioridad no se traducía en ninguna ocasión clara de gol. Ni modo, las águilas no bajaron los brazos y siguieron apretando hasta el final. Su insistencia tuvo recompensa en el tiempo de descuento, un tiro libre perfecto y la aparición de Guzmán para quitar el empate definitivo. De esta manera rescatan un punto que mantiene vivo el invicto en su fortín, pero donde toda esa amargura es en Arequipa, ya que Melgar pierde una gran oportunidad de acercarse a la zona de Copa Libertadores y ahora tendrán que lavarse la cara cuando reciban al Sport Huancayo en el Estadio Monumental de la UNCE. Aunque los hinchas ya piden una purga profunda porque hay jugadores que parece que acabaron su ciclo en la Ciudad Blanca. En el partido que cerraba la fecha el domingo, los Chancas, que hasta hace poco eran el outsider que muchos decían que iba a campeonar, ahora no gana hace 3 partidos y apenas rescataron un punto en su visita al Cusco Fútbol Club. Y con esto se colocan a 3 unidades de líder Alianza Lima. En el mismísimo Garcilaso de la Vega, los guerreros dorados querían 3 puntos para trepar al quinto lugar en la tabla de posiciones, pero enfrente tenían un rival que llegaba con 2 caídas al hilo y una necesidad urgente de reencontrarse con la victoria para no descolgarse de la pelea. El primer tiempo fue un ida y vuelta sin cuartel. A los 15 minutos, Franco Torres probó al portero Pedro Díaz y luego Callejo la tuvo un par de veces. Lastimosamente el delantero argentino sería lesionado a la media hora de juego. De todas maneras su equipo no dejó de presionar. La más clara llegó a los 43 minutos, cuando Iván Colman remató dentro del área y Camacho, con un tapadón monumental, evitó que se cayera su arco. Una tapada fenomenal que va a los highlights de esta fecha 14 de la apertura. En el complemento, antes de que pasaran 20 segundos, Lucas Colito soltó un fogonazo
Camacho dio rebote y el Búfalo Tevez apareció como los grandes para empujarla al fondo. Después de eso, la visita se fue con todo. Franco Torres volvió a tener un par de chances, pero Pedro Díaz respondió atento hasta que a los 91 minutos Marlon Torres conectó un cabezazo y venció al portero local para decretar el empate definitivo. Blancas siguen sin ganar y no le meten presión a Alianza Lima, ya que se mantiene la distancia de 3 puntos y ahora querrán ganar cuando reciban al Moquegua en su reducto andahuaylino, mientras que el Cusco Fútbol Club tampoco la pasa bien. Hace 4 partidos que no gana y tratarán de hacerlo cuando visiten al Sport Boys en el Callao. Y las aguas turbulentas en Ate parece que se han calmado por un momento. Como se los veníamos adelantando de hace varios días, la derrota de Universitario Deportes ante el Coquimbo Unido de Chile terminó siendo mucho más que una simple caída por Copa Libertadores. Fue el punto donde gran parte del pueblo crema perdió definitivamente la paciencia con el internato de Jorge el Coco Araujo, porque más allá de los resultados, el funcionamiento del equipo empezó a dejar demasiadas dudas, sobre todo en partidos importantes, y eso hizo que los hinchas cremas comenzaran a quemar las redes sociales exigiendo un técnico de peso, uno con un recorrido internacional y personalidad fuerte para manejar la presión que implica dirigir a Universitario. Y ahí apareció un nombre que rápidamente comenzó a sonar más fuerte que nunca: Héctor Cúper. El argentino, reconocido mundialmente por sus campañas históricas en Europa, habría llegado ya a un acuerdo de palabra con la administración crema, según se puede conocer por periodistas nacionales, comunicadores cercanos al club y también reportes internacionales. El entrenador gaucho aceptó el proyecto deportivo y solo faltarían detalles finales para hacerlo oficial. Incluso César Luis Merlo adelantó que el entrenador podría llegar este martes o miércoles a la capital limeña para firmar contrato y asumir el mando del primer equipo. La administración crema, encabezada por Franco Velasco, entendió que no había tiempo para seguir improvisando. En Universitario saben perfectamente que la Copa Libertadores aún está perdida, pero además que el principal objetivo local sigue siendo el tetracampeonato. Por eso decidieron apostar por un perfil totalmente distinto, no buscar un técnico joven ni alguien en crecimiento. Fueron directamente por un entrenador con jerarquía internacional, alguien acostumbrado a convivir con la presión, los camerinos pesados y los partidos grandes. Y claro, cuando revisas el currículum de Cúper, es imposible negar que estamos hablando de uno de los técnicos más importantes que podría llegar al fútbol peruano en los últimos años. El argentino arrancó su carrera en Huracán a inicios de los 90, aunque el primer gran golpe lo dio con Lanús, donde consiguió ganar la Copa Conmebol de 1996, el primer título internacional en la historia del club argentino. Ahí empezó a construir esa imagen de técnico obsesivo con el orden táctico, la disciplina y la solidez defensiva. Luego vino el Mallorca, probablemente el club donde realmente explotó internacionalmente. En España armó un equipo durísimo, incómodo para cualquiera, intenso para recuperar las pelotas y letal de contraataque. Ganó la Supercopa de España y llevó al club hasta una final europea, algo que para un equipo de ese perfil era prácticamente una locura. Desde allí ya comenzó a estar en carpeta equipos mucho más grandes de Europa, y el salto definitivo llegó con el Valencia. Ahí fue donde Héctor Cúper alcanzó la cima de su carrera, 2 finales consecutivas de Champions League en la temporada 1999-2000 y 2000-2001, compitiendo contra monstruos económicos del viejo continente y llevando un plantel corto a pelear de igual a igual ante clubes como el Real Madrid o el Bayern Múnich. Sí, perdió ambas finales y por eso nació el famoso estigma del subcampeón, pero tampoco se puede minimizar semejante logro. Muchos entrenadores pasan toda su vida sin acercarse siquiera a una semifinal europea. Después aterrizó en el Inter de Milán, donde estuvo muy cerca de ganar la Serie A, donde de hecho en Italia aún recuerdan aquella definición traumática donde perdió el título en la última jornada. Y desde ese entonces empezó a crecer una narrativa bastante injusta alrededor suyo, porque muchos comenzaron a enfocarse más en las finales perdidas que en la capacidad que tenía para construir equipos extremadamente competitivos. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like. Es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Y ojo, porque más allá de los títulos, lo que hoy se use a Universitario Deportes es justamente esa experiencia. Cúper dirigió partidos de máxima presión, manejó vestuarios llenos de figuras y trabajó en contextos donde perder no era una opción. Eso para la administración crema vale muchísimo, sobre todo porque sienten que el plantel actual requiere recuperar disciplina táctica y orden competitivo. Ahora, tampoco todo es perfecto. Hay detalles que generan dudas y que el hincha crema está mirando con lupa. El primero, hace casi 2 años que no dirige oficialmente. Y el segundo, aún más fuerte, es que no trabaja con clubes desde el 2013, cuando estuvo en Emiratos Árabes dirigiendo al Al Wassal, club donde ahora se encuentra Renato Tapia.
Desde entonces, solo pasó por selecciones nacionales como Egipto, Siria, Congo, Georgia o Uzbekistán. Ese dato no es menor, y algunos consideran que podría convertirse en un baldazo de agua fría si la adaptación al ritmo diario del fútbol de clubes demora demasiado. Porque una cosa es trabajar en selecciones, donde tienes semanas o incluso meses para trabajar partidos, y otra muy distinta es el trajín en Universitario de Deportes, donde juegas cada 3 días y tienes la presión permanente de resultados. Encima de todo, con las carencias de nuestro fútbol peruano, canchas pedorras, arbitrajes mamarrachentos, viajes largos, la altura, el calor, allí veremos realmente si Cooper logra actualizarse a las exigencias de nuestro balompié. Y hablando de estilo, está clarísimo que no será un continuador del legado de Jorge Fossati. Mientras el uruguayo apostaba por el 3-5-2, con un estilo muy agresivo, presión alta y protagonismo constante, Cooper históricamente se inclinó por los sistemas más conservadores como el 4-4-2 o el 4-2-3-1. Sus equipos priorizan el equilibrio, el orden y la concentración defensiva antes que el espectáculo. Eso podría generar cierto hate entre los hinchas más acostumbrados al juego intenso que mostró la U del famoso tricampeonato. Sin embargo, también aspectos donde podría encajar bastante bien. Universitario ya tiene una base de jugadores acostumbrados al sacrificio táctico y al rigor defensivo. Hay futbolistas como Andy Polo, Martín Pérez Guedes o Alex Valera pueden sentirse cómodos rápidamente bajo el mando del argentino. Además, Cooper suele potenciar mucho el trabajo colectivo por encima de las individualidades, algo que justamente fue una de las fortalezas del equipo crema en los últimos años. Otra cosa que se usa bastante es su capacidad para competir en torneos cortos. Sus equipos rara vez son brillantes, pero casi siempre son incómodos, y en Copa Libertadores eso muchas veces vale más que jugar bonito. Universitario necesita recuperar respeto internacional y la directiva siente que un técnico con finales de Champions y experiencia mundialista podría darle ese salto de jerarquía que tanto buscan. Eso sí, traer a un entrenador de ese perfil no será barato, y no me refiero a lo que pueda cobrar mensualmente, sino a los refuerzos que pueda pedir a medio año, sin mencionar de que en su evaluación en estas semanas podría haber una pequeña purga en el actual plantel merengue. Y es que no estamos hablando de un técnico joven buscando vitrina, sino de alguien con recorrido europeo y nombre instalado en el fútbol mundial. Solo por eso ya se convierte en una apuesta gigantesca para el medio local, por lo que no les quepa la menor duda que Héctor Cooper, con toda su experiencia y personalidad, pondrá a raya a todos esos futbolistas que no corren la cancha, que no presionan, que no apoyan al colectivo o que no se alinean con su forma de jugar. O sea, si jugadores como Edison Flores, Jesús Castillo o William Riveros no mejoran sus rendimientos tanto en el medio local como en la Copa Libertadores, muy probablemente no los veamos jugar en el torneo Clausura. Por lo pronto, el cuadro crema volverá a la acción este lunes frente al Sport Boys en el Miguel Grau del Callao, en lo que probablemente sea el último partido de Jorge Araujo al mando del primer equipo crema. Y mientras algunos hinchas celebran la llegada de un técnico con semejante currículum, otros mantienen ciertas dudas por su falta de continuidad reciente y por no conocer absolutamente nada del fútbol peruano. Pero ¿tú qué piensas? ¿Crees que Héctor Cooper sea el técnico que requiere la U en este momento de crisis deportiva y que los puede llevar, sobre todo, a lograr ese histórico tetracampeonato? Ya sabes que te leo atentamente en comentarios, porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones con mensajes de voz. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134.000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.